Caterina Hernández Espinosa, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional, con la actualización mensual del pronóstico estacional para diciembre 2025, enero-febrero 2026. En lo que llevamos del año de enero a octubre de 2025, se evidencia un excedente de lluvias en varias de las regiones climáticas del país, donde particularmente el Valle Central y el Caribe Norte terminan con condiciones normales, mientras que se mantienen las condiciones deficitarias en el Caribe Sur. Espacialmente podemos ver cómo algunas de esas regiones tuvieron tanto escenarios normales como excedentes de lluvia, mientras que otros, como el déficit en el Caribe Sur, nos muestra condiciones deficitarias muy en las zonas costeras, mientras que las partes más altas han estado normales en cuanto a aportes de lluvia. En términos de temperatura, tenemos temperaturas máximas con un comportamiento similar al que se dio en el mes de septiembre. En la mayoría de los sitios podemos ver cómo zona norte occidental o blue es la que rompe con esta condición y cómo las temperaturas mínimas sí han estado algunas manteniendo el comportamiento y otras no, según la región climática. En cuanto al mes de octubre particularmente 2025, vemos cómo el promedio por región climática nos muestra aportes de lluvia excedentes en todo lo que es la vertiente del Pacífico, el Valle Central, incluso la zona norte occidental, mientras que la zona norte oriental y la vertiente del Caribe cierran el mes con condiciones normales. Claro, viendo esto espacialmente, se aprecia que la vertiente del Caribe, incluso la zona norte oriental, sí presentó escenarios deficitarios, pero en sectores costeros o puntuales. En términos de temperatura, octubre muestra un perfil de temperaturas tanto mínimas como máximas combinado. Es decir, algunas barras azules están a la izquierda, otras a la derecha, igual que las barras rojas. Sí es claro cómo en la vertiente del Caribe se presentaron temperaturas máximas más frescas de lo normal y cómo particularmente en el Caribe Norte las mínimas fueron más cálidas, mientras que en el Caribe Sur fueron más frescas. En el resto de las regiones, pues esos escenarios son combinados según el sitio. Ya viendo esos aportes de lluvia para octubre de 2025, pero a nivel quincenal, gracias a los boletines agroclimáticos que publicamos en el meteorológico, vemos cómo los montos más altos acumulados de lluvia en octubre se dieron durante la segunda quincena y particularmente los más altos se ubican en la península de Osa. Bueno, tuvimos en la primera quincena una onda tropical y en la segunda quincena otra onda tropical. Durante octubre de 2025 tuvimos el primer temporal del año 2025, este asociado a la onda tropical número 40 que se termina convirtiendo en el huracán Melissa. Tuvimos dos efectos en dos sitios del país. Del 24 al 28, particularmente para lo que es la parte sur y península de Osa del Pacífico Sur, se presentó ese temporal. Entonces vean cómo los aportes a nivel de región climática del Pacífico Sur alcanza más del 50% de lo que llueve en un octubre normal, particularmente en esos 5 días. Mientras que tenemos para el periodo del 27 al 28 de octubre, es decir, 2 días, una afectación más focalizada en la península de Nicoya. Ahora, ¿qué es importante? Que durante estos 5 días del 24 al 28, la península de Osa logró registrar como península, ya no como región climática, el 100% en 5 días de lo que llueve en un octubre climatológico, mientras que particularmente la península de Nicoya alcanzó en 2 días, el 27 y el 28, el 43% de lluvia de lo que llueve en un octubre completo, climatológicamente hablando. Puntualmente analizando los totales de lluvia del mes de octubre de 2025, vemos cómo esos máximos alcanzan entre 1.200 y 1.400 milímetros de lluvia, focalizados puntualmente en la península de Osa.
pero es claro cómo esos acumulados de lluvia que superan los 800 milímetros se localizan en sectores costeros de la vertiente del Pacífico. Si tratamos de asociar esos montos altos o los mayores acumulados del mes en cuanto a la cantidad de días con al menos 1 milímetro de lluvia, vemos cómo no están tan asociados esas cantidades, pues si bien esos máximos de lluvia están localizados entre 24 y 28 días, vean cómo en la península sí van a ser entre 28 y 31. Este mapa, como ya hemos visto anteriormente, contabiliza la cantidad de días en los que el acumulado de lluvia diario superó los 25 milímetros. Y esto busca ayudarnos a entender cómo estuvo esa distribución de los mayores montos de lluvia a nivel mensual. Y es claro cómo el mapa, casi a nivel nacional, presenta gotas rojas, que esas gotas están asociadas a las rojas a días con más de 100 milímetros y las negras están asociadas a al menos un día con más de 200 milímetros de lluvia acumulada. Entonces, a nivel espacial vemos cómo los máximos de entre 12 y 14 días con más de 25 milímetros en el mes se localizan una vez más en la vertiente del Pacífico. Y si vamos a ver ese conteo de gotitas rojas y gotitas negras aquí, vean cómo incluso hay sitios donde se dieron hasta 6 días con más de 100 milímetros en un día. Es decir, en este sitio, en Jiménez de Golfito, se presentaron 6 días en el mes con 600 milímetros. Ahora, si hacemos un conteo por provincia, Alajuela presentó 7 de esas gotas o de esos sitios, Guanacaste 12, Heredia 3, Limón 4, Punta Arenas 14 y San José 2. Octubre de 2025 registró un récord de temperatura máxima, es decir, el octubre más cálido en Sierpe de Osa, y presentó 7 sitios donde octubre fue el mes más lluvioso del histórico de cada una de estas estaciones. En cuanto al monitoreo de la sequía meteorológica, vemos cómo el último trimestre, que va de agosto a octubre de 2025, presenta algunos sitios con condiciones asociadas a déficit de lluvia, esos circulitos naranjas, pero lo importante es ver cómo se da esa persistencia en el Caribe Sur y algunos sitios del Caribe Norte con condiciones deficitarias, que era lo que estábamos monitoreando en los últimos meses. Puntualmente analizando el mes de octubre, siempre con el índice de precipitación estandarizado, vemos cómo se sostiene ese comportamiento deficitario un mes más. Y es por esto que se establece la sequía meteorológica en la costa del Caribe Sur, alcanzando incluso hasta Limón. Sin embargo, como les mencionaba, hay algunos sitios de las llanuras también, pero del Caribe Norte, que muestran condiciones deficitarias. En cuanto a la temperatura superficial del mar, vemos aquí cómo el mar Caribe en el último mes presentó condiciones más cálidas de lo normal. Por aquí podemos ver esas anomalías en cuanto anduvieron más o menos cerca de nosotros, entre medio grado y 1 grado más cálidas, y cómo esa potencial niña o esa niña que se ha tratado de establecer, pues aquí continúa en ese proceso. En cuanto a la temperatura superficial, particularmente del mar en el mar Caribe y en el MDR del Atlántico, que recordarán que es una región de interés para desarrollo de ondas tropicales, vemos aquí en la curva roja cómo ese contenido de calor en el océano ya logra alcanzar valores cercanos a la climatología, que es esta curva azul. Es decir, seguimos con valores más cálidos de lo normal, pero ya no tan extraños o tan altos esos valores como en meses previos. Aquí podemos ver cómo esa condición se va estabilizando en ambos sitios de monitoreo. En el monitoreo del sistema de alerta temprana para el ENOS, particularmente el Niño Oscilación del Sur,
vemos cómo de esas 4 regiones de monitoreo que se localizan en el Pacífico ecuatorial, 3 de ellas siguen sosteniendo valores negativos o condiciones más frías. Vemos cómo a niveles subsuperficiales, si bien es cierto, se mantiene esa mancha de temperaturas más frías, se sigue percibiendo esa lengua cálida. Aunque aún así, en promedio, la región de interés termina con valores negativos. Empezamos a ver cierta respuesta de la atmósfera ante ese enfriamiento en el Pacífico ecuatorial y a términos de pronóstico probabilístico, es decir, cuál es la probabilidad de ocurrencia de una niña en las barritas azules o celestes, y con respecto a una fase neutra, es decir, las barritas grises, vemos cómo en estas 3 fuentes de pronóstico para el trimestre de diciembre, enero y febrero tenemos una probabilidad muy similar entre la posible ocurrencia de una niña y una fase neutra. La NOAA mantiene su sistema de alerta temprana en advertencia de la niña. En base a los análisis previos y a muchos otros que no se muestran aquí, el sistema de alerta temprana SAT-ENOS con su actualización al 12 de noviembre, se mantiene con su agujilla en vigilancia. Esto debido a esa gran incertidumbre asociada, que bueno, en parte ya lo vimos con estos gráficos de probabilidad, donde la probabilidad de una niña es muy cercana a la probabilidad de una fase neutra. Entonces se prevé que el año cierre con condiciones de fase neutra, neutra fría, claro está, con siempre ese calentamiento en el mar Caribe, pero levemente más cálido, tal como ha ocurrido en los últimos días. Respecto a la temporada de ciclones tropicales de la cuenca del Atlántico, ya se registran 13 sistemas nombrados, que como ya habíamos visto, 8 son tormentas tropicales o han sido tormentas tropicales, un huracán menor y aquí 4, incluyendo a Melissa, huracanes mayores. Es decir, todavía del pronóstico nos restan entre 1 y 2 sistemas más por desarrollarse. En el conteo de ondas tropicales, que si recordarán es mucho mayor que el de sistemas nombrados, vemos en estas cajitas blancas la climatología, mientras que la barra morada nos muestra el total de ondas tropicales contabilizadas, y esta lilita rayado identifica de ese total cuáles ondas realmente afectaron a nivel nacional. Entonces tenemos 44 ondas registradas, de las cuales 34 han afectado al territorio nacional en la temporada del 2025. En cuanto a la temporada de empujes fríos 2025-2026, ya se registran 3 empujes fríos. En una temporada climatológica de noviembre a febrero se suelen registrar 16 empujes fríos ingresando al Mar Caribe, pero si lo analizamos desde octubre hasta abril, son 24 empujes fríos en promedio los que entran al Mar Caribe. Para esta temporada 2025-2026 se prevé que sean 22 los empujes fríos que logran ingresar al Mar Caribe entre octubre 2025 y abril 2026. Ya alcanzando la fase de pronósticos, particularmente para noviembre, en los primeros 9 días del mes de noviembre, se han registrado aportes de lluvia en cada una de las regiones climáticas, que en la mayoría de estas no supera el 25% de lo que llueve en el mes para esos primeros 9 días, mientras que la zona norte oriental es la única que logra superar ese 25%. Las temperaturas pues muestran escenarios muy similares a los del mes de octubre, y
Ya a nivel de pronóstico, pues se esperan condiciones normales de lluvia para el cierre de noviembre, así como temperaturas medias normales. Para el pronóstico trimestral de diciembre de 2025 a febrero de 2026, vean cómo se esperan condiciones normales en lo que es la vertiente del Caribe y la zona norte oriental, pero esta normalidad va a ser levemente deficitaria, alcanzando hasta un 10% de déficit. Lo positivo es que se esperan escenarios normales mes a mes en este trimestre, donde la vertiente del Caribe, el Valle Central y zona norte occidental irán entrando en o estableciendo su época seca, lo que denota este contorno palo rosa. En cuanto a temperaturas medias, también se prevé un trimestre normal en cuanto a temperaturas medias, igual que sus meses, a excepción de febrero, donde particularmente para el Pacífico Norte y para la zona norte occidental se presentarían temperaturas medias de entre 0.25 y medio grado más cálidas de lo normal. Como siempre les facilitamos esta tablilla con mes a mes y el trimestre para la lluvia en milímetros y la temperatura media, tanto el pronóstico asociado a los colores de los mapas previos, como lo que climatológicamente suele llover en cada una de esas regiones o la temperatura media que se registra climatológicamente. Ya de manera de resumen, en cuanto a la sequía meteorológica, se establece esta en los sectores costeros del Caribe Sur, incluso alcanzando Limón, así como se siguen monitoreando esas condiciones deficitarias sostenidas en algunos sitios de las llanuras del Caribe Norte. En cuanto al SAT-ENOS, pues seguimos en etapa de vigilancia hacia la niña y se espera que esta fase neutra en la que nos encontramos sea en la que finalicemos el 2025 e incluso inicios del 2026. La temperatura superficial en el mar Caribe se espera que siga siendo levemente más cálida de lo normal. La temporada de huracanes pues ya registra 13 sistemas cuando se pronosticaron entre 14 y 16. La temporada de empujes fríos pues se espera que sea normal con unos 22 empujes contabilizados entre octubre de 2025 y abril 2026, pero también se prevé que aunque la cantidad sea normal, la influencia sobre el país sea poca. Y pues se denota en el trimestre de interés, febrero como el mes más lluvioso. En cuanto a la finalización de la época lluviosa, se prevé con normalidad en el Valle Central y en el Pacífico Norte, mientras que sería retrasada para el Pacífico Central, finalizando la última semana de noviembre, y también retrasada para el Pacífico Sur, finalizando la primera semana de diciembre, mientras que para la zona norte occidental se prevé que sea esa finalización a mediados de enero de 2026. Les facilitamos la información del pronóstico estacional a través de este medio, esperando les sea de utilidad y pueden difundirlo. Les recuerdo que la próxima actualización está planeada para el 10 de diciembre de 2025.